La canción de amor más grabada en toda la historia de la música la escribió una mujer que nunca había besado a nadie. Piénsalo un momento. Una mujer que no sabía lo que era un beso, que no había sentido nunca los labios de otra persona sobre los suyos, que vivía encerrada en una casa de Ciudad de México, rodeada de monjas y de reglas, completamente aislada del mundo exterior. Y desde esa celda invisible, desde esa ignorancia absoluta, creó la canción que Frank Sinatra escucharía llorando, que los Beatles grabarían en sus primeros años, que los cosmonautas soviéticos llevarían al espacio, que sonaría en más de 1000 versiones distintas, en más de 100 idiomas diferentes, en bodas, en funerales, en películas de guerra, en noches de bar, en quirófanos, en estadios. Esa mujer se llamaba Consuelo Velázquez, y nunca entendió por qué había escrito algo tan grande. Hay canciones que triunfan y hay canciones que trascienden. Bésame mucho no triunfó. Bésame mucho se convirtió en algo que no tiene nombre exacto en ningún idioma. Es el himno no oficial del siglo XX. Es la prueba más extraña que existe de que el arte más auténtico no nace de la experiencia, sino de algo mucho más profundo y mucho más difícil de explicar. Esta es la historia de cómo una niña de 16 años, sin haber besado a nadie, sin haber vivido nada de lo que describe, escribió accidentalmente la canción más interpretada de la historia moderna. Consuelo Velázquez Torres nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, en 1916. Era una niña prodigio. A los 4 años ya tocaba el piano con una precisión que dejaba mudos a sus profesores. A los 12 había dado recitales públicos que le valieron becas y reconocimientos. A los 16 estudiaba en el Conservatorio Nacional de Música de Ciudad de México. Vivía bajo una vigilancia casi conventual y componía canciones en sus ratos libres, como quien hace garabatos en los márgenes de un cuaderno. No era famosa, no era nadie todavía. Era simplemente una chica con mucho talento y muy poca vida. El año es 1940, Ciudad de México. El mundo está en guerra, aunque México todavía no lo sabe del todo. En Europa, Hitler ha entrado en París. En el Pacífico, Japón avanza. Y en una ciudad que huele a jacarandas y a tortillas recién hechas, una joven de 24 años se sienta al piano y escribe, en menos de una hora, la canción que el siglo XX llevaría consigo hasta el final. Para entender Bésame mucho, hay que entender primero quién era Consuelo Velázquez antes de escribirla. Y para entenderla, hay que entender México en los años 20. La familia Velázquez era de clase media, católica, estricta. Las niñas de buenas familias no salían solas. No hablaban con hombres que no fueran de su familia. No se tocaban. El cuerpo era algo que se escondía, algo de lo que no se hablaba, algo que existía para reproducirse y para rezar, y para muy poco más. Consuelo tenía el piano. El piano era su mundo entero. Desde los 4 años, el teclado fue el único lugar donde podía ir sin permiso. La música era el único idioma en el que nadie la censuraba. Y en ese idioma, sin saberlo, Consuelo empezó a construir algo que le faltaba. Pero entonces viene el primer golpe de la historia. La paradoja que hace que todo lo demás tenga sentido. Consuelo nunca había besado a nadie. Tenía 24 años. Era una mujer joven y hermosa, y no sabía lo que era ese contacto. Lo había leído en libros, lo había imaginado, pero la experiencia real, el peso físico de otro cuerpo, acercándose al tuyo, la temperatura de unos labios, el latido acelerado antes del momento, todo eso era territorio desconocido para ella. Y fue exactamente eso lo que la hizo escribir la canción. No la experiencia, la ausencia de experiencia. Hay un concepto en psicología que se llama hambre de piel. Es la necesidad biológica de contacto físico con otro ser humano. Los estudios con bebés en orfanatos demostraron en los años 40 que los niños que no reciben contacto físico, aunque estén bien alimentados y bien abrigados, se apagan, dejan de crecer. Algunos mueren, no de enfermedad, de ausencia de tacto. Consuelo Velázquez llevaba 24 años con hambre de piel, y en 1940, sentada al piano, la transformó en música. Dentro de un momento vamos a hablar de los Beatles, de Frank Sinatra, de un cosmonauta soviético. Pero antes necesitamos entender algo fundamental. ¿Cómo llegó esta canción, escrita por una desconocida en Ciudad de México, a convertirse en la primera canción que se tocó en el espacio exterior? Consuelo llevaba meses trabajando en una pieza clásica, formal, sin letra. Era un estudio pianístico,
de los que nadie recuerda y nadie tararea, técnicamente correcto, humanamente vacío. Un día, algo cambió. No hubo un romance frustrado, no hubo una ruptura dolorosa, no hubo una noche lluviosa ni un hombre que se fue. Lo que hubo fue, según la propia Consuelo en las pocas entrevistas en las que habló del tema, una imagen. La imagen de despedirse de alguien que amas y no saber si vas a volver a verle. No era una imagen de su vida real, era una imagen prestada, quizás de una película, quizás de un libro, quizás de la guerra que llegaba en las noticias de la radio. La Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo y México recibía los ecos del horror. Los soldados se despedían. Las mujeres lloraban en los andenes de las estaciones. El mundo entero vivía con la sensación de que cada despedida podía ser la última. Consuelo tomó prestada esa imagen y la convirtió en música. La melodía vino primero. Siempre viene primero en los grandes compositores, dicen los que saben. Una melodía en modo menor, lenta, que subía y bajaba como una respiración agitada. Después llegaron las palabras. Y las palabras fueron directas, casi brutales en su simplicidad. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. 8 palabras. 8 palabras que contienen toda la filosofía del amor que sabe que se acaba. No es el amor de los que tienen futuro. Es el amor de los que saben que el futuro es incierto. Es el amor de los que se aferran al presente porque el presente es lo único que tienen. Y lo escribió en menos de una hora. Consuelo Velázquez terminó la canción, la guardó en un cajón y siguió con su vida. No la mostró a nadie durante meses. No creía que fuera especial. Era una canción más, de las muchas que escribía y guardaba sin publicar. Tenía dudas. Profica. Le parecía demasiado directa, demasiado física, demasiado atrevida para una muchacha de su posición. Pero aquí viene el elemento que lo cambió todo. Un amigo músico escuchó la canción por casualidad. La escuchó y se quedó sin palabras. Le dijo que tenía que publicarla, que era diferente a todo lo que él había escuchado, que había algo en esa melodía que te agarraba por dentro y no te soltaba. Consuelo tardó en convencerse, pero finalmente, en 1941, Bésame mucho, se publicó. Lo que Consuelo no sabía en ese momento es que acababa de escribir la canción más grabada de toda la historia de la música popular del siglo XX. Más que Yesterday, más que My Way, más que cualquier otra canción en cualquier idioma. Y la cadena de coincidencias que llevó a ese resultado es tan extraordinaria que parece inventada. En 1941, el mundo de la música en México funcionaba a través de la radio. No había Spotify, no había discos de vinilo en cada casa. Había la XEW, la emisora más potente de América Latina, apodada La Voz de América Latina desde México. Y la XEW llegaba, literalmente, a todo el continente. Bésame mucho. Entró en la XEW por la puerta trasera. Fue Emilio Tuero, un cantante cubano muy popular en México, quien la grabó primero. Pero la versión que incendió el continente fue la de Trío Los Panchos, que la registraron poco después y la convirtieron en un estándar del bolero latinoamericano. El bolero es el género musical más emocional que ha producido América Latina. Nacido en Cuba, perfeccionado en México, exportado al mundo, el bolero habla siempre de lo mismo, del amor que duele, del amor que se va, del amor que no puede ser. Y Bésame mucho era bolero en su forma más pura, más esencial, más honesta. En menos de un año, la canción era un fenómeno en todo México, en toda Cuba, en toda Colombia, en toda Venezuela. Pero la explosión real vino de donde nadie la esperaba. Vino del norte. En 1943, el músico cubano Miguelito Valdés llevó Bésame mucho a Estados Unidos. La grabó en inglés, con letra adaptada, y la introdujo en el circuito de los clubes de jazz de Nueva York. Y allí, en el ambiente sofisticado y cosmopolita de los clubes nocturnos neoyorquinos, la canción de una chica mexicana que nunca había besado a nadie encontró su segundo hogar. Los músicos de jazz americanos escucharon la melodía y se enamoraron de ella. No de la letra, de la melodía. Esa progresión armónica inusual, ese descenso cromático, esa forma de crear tensión y de resolverla que tenía algo de flamenco y algo de swing y algo de ópera italiana, todo mezclado en 3 minutos que parecían perfectos desde el primer compás hasta el último. Jimmy Dorsey la grabó, Bing Crosby la grabó. Y entonces
Llegó el momento que lo cambió todo para siempre. Hay canciones que gustan, hay canciones que emocionan, y hay canciones que hacen llorar a hombres que no lloran nunca. Lo que Frank Sinatra sintió la primera vez que escuchó Bésame mucho no tiene una explicación racional, pero tiene consecuencias que todavía se sienten hoy. Frank Sinatra era, en 1944, el hombre más famoso del mundo. No es una exageración. Las chicas se desmayaban en sus conciertos, algo que los medios de comunicación llamaban Sinatramanía, y que anticipaba en 20 años lo que pasaría con los Beatles. Era el cantante más vendido de América. Era el símbolo de una generación, y era conocido por ser duro, por no mostrar emociones, por construir una imagen pública de hombre frío y elegante que nunca perdía el control. La historia dice que Sinatra escuchó Bésame mucho en un club nocturno de Nueva York, cantada por alguien que ya no recuerda la historia. La escuchó una vez. Y cuando terminó, tenía los ojos llenos de lágrimas. No hay un documento que certifique esto. Hay versiones distintas de la misma historia, como pasa con todas las leyendas. Pero lo que sí está documentado es que Sinatra grabó Bésame mucho ese mismo año, en 1944, y que la canción se convirtió en una de sus interpretaciones más queridas, y que, según varios de sus músicos y colaboradores, era una de las pocas canciones que le costaba cantar sin emocionarse. Eso, viniendo de Sinatra, era casi sobrenatural. ¿Qué había en Bésame mucho que llegaba tan adentro? Los musicólogos han intentado responderlo durante décadas. La explicación técnica habla del modo menor, de la progresión armónica que imita la tensión y la liberación emocional, de la melodía que sube cuando la letra dice «Bésame», y crea una expectativa que el oyente siente físicamente en el pecho. Pero hay otra explicación, más sencilla y más difícil de refutar. Bésame mucho. Habla de la pérdida antes de que ocurra. No es una canción de desamor, es una canción de miedo al desamor, y ese miedo es universal. Todos lo hemos sentido alguna vez. El momento en que tienes a alguien que amas delante de ti y sientes que el tiempo se acaba y quieres detenerlo y no puedes. Eso lo entienden igual un cosmonauta soviético que un soldado americano, que un niño en Japón, que una abuela en España. No importa el idioma, no importa la cultura. El miedo a perder lo que amas es el idioma más universal que existe. Y Consuelo Velázquez, desde su ignorancia de los besos, lo había capturado perfectamente. En 1962, 4 chicos de Liverpool hicieron una audición en las oficinas de EMI en Londres. Se llamaban The Beatles. John Lennon tenía 22 años, Paul McCartney, 20, George Harrison, 19, Ringo Starr, 22. El productor que los evaluó esa tarde era George Martin, y lo que tocaron no fue Love Me Do ni Please Please Me. Lo que tocaron, entre otras canciones, fue Bésame mucho. Existe la grabación. Se puede escuchar hoy en Internet. Es una versión en inglés, con acento británico, con ese ritmo específico que los Beatles ponían a todo lo que tocaban, y es perfectamente reconocible. La melodía de Consuelo Velázquez, intacta, en la voz de Paul McCartney. Los Beatles no incluyeron Bésame mucho en ninguno de sus discos de estudio. La tocaban en directo, en los pequeños clubes de Hamburgo y Liverpool, donde se foguearon antes de ser famosos. Era parte de su repertorio de canciones que no eran suyas, pero que les gustaban y que el público pedía. Lo que nadie sabe con certeza es si George Martin eligió grabarlos esa tarde precisamente por Bésame mucho. Lo que sí sabemos es que los fichó, y que los Beatles cambiaron la historia de la música. ¿Y si sin Bésame mucho, los Beatles no hubieran pasado la audición? Es una especulación, pero es una especulación interesante. Lo que no es especulación es esto. En el verano de 1965, los Beatles tocaron ante 55.000 personas en el Shea Stadium de Nueva York. Era el concierto más grande que se había hecho nunca, y entre las canciones que tenían preparadas para esa noche estaba Bésame mucho. No la tocaron, pero la tenían. Llevamos 20 años desde que Consuelo Velázquez escribió su canción. En ese tiempo, ha pasado de ser un cajón en Ciudad de México a ser parte del repertorio de los Beatles. Pero la historia no ha hecho más que empezar. Porque en 1961, mientras el mundo bailaba y lloraba con Bésame mucho, la Unión Soviética lanzó al primer hombre al espacio, y ese hombre llevó música consigo. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en orbitar la Tierra.
estuvo en el espacio durante 108 minutos. Dio una vuelta y media al planeta, y durante esos 108 minutos escuchó música. Hay distintas versiones sobre qué música llevaba Gagarin exactamente en esa misión. Lo que es cierto es que Bésame mucho estaba entre las canciones que los cosmonautas soviéticos consideraban favoritas y que llevaban en sus misiones. La canción de una joven mexicana había cruzado el telón de acero, había atravesado la Guerra Fría y había llegado al espacio. Eso no es un accidente. Es una demostración de algo importante. La música que sobrevive a las fronteras, a las ideologías, a los idiomas, a los años, tiene algo que no se puede fabricar con una estrategia de marketing ni con un estudio de mercado. Tiene humanidad en estado puro. Pero volvamos a la tierra, porque Bésame mucho también estuvo en la Segunda Guerra Mundial de una manera que poca gente conoce. Cuando los soldados americanos desembarcaron en el norte de África en 1942 en la Operación Antorcha, llevaban consigo los discos de Bing Crosby y Jimmy Dorsey. Y entre esos discos estaba Bésame mucho. Los soldados americanos la escuchaban en los campamentos, en las pausas entre combates, en las noches en que el frío y el miedo eran los únicos compañeros. Muchos de esos soldados no sabían español y cantaban fonéticamente, sin entender lo que decían, pero sintiéndolo igualmente. La melodía no necesitaba traducción. En Italia, cuando las tropas aliadas liberaron las ciudades, la canción que sonaba era Bésame mucho. En Francia, en los bailes de celebración del final de la guerra, se bailó Bésame mucho. En Japón, que había sido el enemigo, la canción llegó con la ocupación americana y se quedó para siempre. Hoy es una de las canciones más versionadas en Japón. Llevan décadas grabándola, traduciéndola, adaptándola. Hay versiones de jazz japonés de Bésame mucho que son tan buenas como las originales. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas que una canción escrita en español, en Ciudad de México, en 1940, por una mujer que nunca había besado a nadie, sea hoy una canción favorita en el Japón del siglo XXI? No se explica. Solo se constata. Existen más de 1000 versiones grabadas de Bésame mucho. Es el récord absoluto de versiones en la historia de la música popular mundial. No Yesterday, de los Beatles. No, My Way de Sinatra. Bésame mucho de Consuelo Velázquez. Hay versiones de jazz, de flamenco, de bossa nova, de heavy metal, de música clásica, de mariachi, de reggae, de electrónica. Hay versiones instrumentales de cuarteto de cuerdas, de sexteto de jazz, de orquesta de 100 músicos. Hay versiones cantadas en español, en inglés, en francés, en japonés, en alemán, en árabe, en chino, en suajili. ¿Por qué funciona en todos esos géneros? ¿Por qué la melodía sobrevive a cualquier transformación? La respuesta está en la estructura armónica. Sin entrar en tecnicismos demasiado áridos, Bésame mucho usa una progresión que los músicos llaman descenso cromático. Es una bajada gradual de la armonía que genera una tensión creciente, una sensación de algo que se desliza hacia abajo, que quiere caer pero se resiste. Los músicos de jazz la reconocen como familiar porque es una progresión que comparte familia con el flamenco, con la música árabe, con ciertos patrones de la música clásica europea. Es una melodía que habla varios idiomas armónicos a la vez. Eso la hace adaptable. La hacen tuya, independientemente de tu cultura musical. La escuchas y hay algo en tu cuerpo que la reconoce, aunque sea la primera vez que la oyes. Para entender por qué ocurre eso, hay que hacer un pequeño viaje a la biología. El cerebro humano tiene estructuras muy antiguas, evolutivamente hablando, que responden a patrones sonoros con independencia del aprendizaje cultural. La escala menor, por ejemplo, activa en la mayoría de las personas respuestas emocionales asociadas a la melancolía o al peligro, independientemente del origen geográfico o cultural. No es que los japoneses o los alemanes o los senegaleses aprendan a sentirse tristes con la música menor. Es que esa respuesta está grabada más adentro, en un lugar más antiguo. La progresión de Bésame mucho activa esos mecanismos. No pide permiso. No necesita que el oyente conozca el bolero, ni el jazz, ni la música mexicana. Entra directamente por donde todas las músicas del mundo comparten territorio, por la biología. Pero hay algo más que la estructura. Hay algo en la letra. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Esa línea es perfecta en su economía. No habla del pasado, no habla del futuro, habla solo del presente, del esta noche, de la urgencia de ahora. Y esa urgencia del presente
esa conciencia de que el tiempo se acaba, es el estado emocional más universal que existe. Los soldados que van al frente lo sienten. Los enfermos que saben que se mueren, lo sienten. Los enamorados que saben que su relación se acaba, lo sienten. Y también lo sienten, en pequeño, todos los que alguna vez abrazaron a alguien y no quisieron soltar. Hay un concepto en filosofía budista que se llama anicca, la impermanencia de todas las cosas. La idea de que nada dura, de que todo lo que existe está ya en proceso de desaparecer, de que la condición fundamental de la vida es el cambio constante y la pérdida constante. Es una idea que puede parecer trágica, pero que los budistas consideran liberadora. Si todo es impermanente, lo único que tiene sentido es estar presente ahora, completamente presente, sin dividir la atención entre el pasado y el futuro. Como si fuera esta noche la última vez es, sin saberlo, la expresión más perfecta de la anicca en la historia de la música popular occidental. Consuelo Velázquez no había leído a Buda, pero desde su habitación en Ciudad de México, desde su ignorancia de los besos, llegó a la misma verdad. Esas 7 palabras deberían estar en todos los libros de texto de composición musical del mundo. Son la prueba de que la genialidad no necesita complejidad. Mientras su canción recorría el mundo, Consuelo Velázquez seguía su vida en Ciudad de México. Siguió componiendo. Escribió más de 100 canciones a lo largo de su carrera. Algunas tuvieron éxito. Ninguna se acercó a Bésame mucho. Se casó, tuvo hijos. Fue directora de programas en el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue profesora de piano. Fue compositora oficial de la Sociedad de Autores y Compositores de México, de la que llegó a ser presidenta. Tuvo una vida plena, ordenada, respetable. Y durante toda esa vida, le hicieron la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo escribió Bésame mucho sin haber besado a nadie? Y ella siempre respondió lo mismo, con una mezcla de orgullo y de genuina perplejidad. Fue la imaginación. Todo fue la imaginación. Consuelo Velázquez no era una mujer de grandes declaraciones filosóficas. No teorizaba sobre el arte. No se construyó una imagen de artista maldita ni de genio incomprendido. Era, por encima de todo, una mujer práctica que tocaba el piano muy bien y que en un momento determinado escribió algo que le salió de dentro sin poder explicar del todo por qué. Pero había algo más que la incomodaba, algo que pocas veces verbalizó directamente. El hecho de que su canción más famosa hablara de algo que ella no conocía, la ponía en una posición extraña. Cada vez que la presentaban como la compositora de Bésame mucho, había implícita en ese reconocimiento una expectativa, la expectativa de que detrás de esa canción había una mujer de vida intensa, de romances apasionados, de experiencias al límite. Y la realidad era casi la opuesta. La mujer que había escrito el himno del deseo físico llevaba una vida convencional y doméstica. Esa contradicción la acompañó toda su vida. Y en sus últimos años, cuando los periodistas insistían en preguntarle por el origen de la canción, a veces se le veía una expresión difícil de leer. Ni orgullo, ni vergüenza. Algo más parecido al asombro. El asombro de alguien que no entiende del todo lo que ha hecho. La historia de Consuelo Velázquez plantea una pregunta que los filósofos y los artistas llevan siglos intentando responder. De ¿dónde viene el arte? La respuesta convencional es de la experiencia. Vivir cosas, sufrir cosas, sentir cosas y luego transformarlas en música o en palabras o en imágenes. El artista como testigo de su propia vida. Pero Consuelo Velázquez desmiente esa respuesta de manera radical. La canción de amor más grabada de la historia no nació de la experiencia, nació de su ausencia. Nació de una chica que imaginaba lo que nunca había vivido y que, al imaginarlo, lo capturó con una precisión que ninguno de los que sí lo habían vivido había logrado. Eso es extraordinario. Y es, al mismo tiempo, perfectamente lógico. Cuando has vivido algo, lo conoces desde adentro. Tienes los detalles, tienes la textura, pero también tienes el ruido. La experiencia real está llena de ruido, de detalles concretos que solo significan algo para ti, de particularidades que no se traducen, de una especificidad que hace que tu historia sea tuya y solo tuya. Cuando imaginas algo que no has vivido, en cambio, trabajas solo con la esencia, sin ruido, sin detalles, que solo te pertenecen a ti, solo con lo universal, solo con lo que todos los seres humanos comparten, independientemente de su idioma, su cultura, su historia personal. Consuelo Velázquez, al no haber besado nunca a nadie, imaginó el beso perfecto. El beso que no pertenece a nadie y pertenece a todos.
El beso que cada persona que escucha la canción puede hacer suyo. Y aquí hay una lección que va mucho más allá de la música. En 1816, Mary Shelley tenía 18 años y nunca había visto un monstruo creado en un laboratorio, pero imaginó a Frankenstein. En 1897, Bram Stoker nunca había conocido a un vampiro, pero imaginó a Drácula. En 1949, George Orwell nunca había vivido en un estado totalitario perfecto, pero imaginó el Partido y el Gran Hermano de 1984. Los grandes actos creativos de la historia no fueron transcripciones de la realidad, fueron extrapolaciones de la imaginación. Y la imaginación, cuando está impulsada por una emoción auténtica, llega a lugares que la experiencia nunca podría alcanzar. Porque la experiencia te ancla, te dice, esto es lo que pasó, esto es lo que sentí, estos son los límites de lo que ocurrió. La imaginación no tiene límites. La imaginación dice, esto es lo que podría pasar, esto es lo que querría sentir, esto es lo que temo que ocurra. Y en ese espacio sin límites, en ese territorio donde nada ha ocurrido todavía, pero todo podría ocurrir, es donde viven las cosas más verdaderas que los seres humanos hemos creado jamás. Eso es, quizás, el secreto de Bésame mucho. Eso es también el secreto del arte. Hay una pregunta que los periodistas le hicieron a Consuelo toda su vida. Una sola, siempre la misma. ¿Cómo escribió Bésame mucho sin haber besado a nadie? Y ella siempre respondió lo mismo, con esa mezcla de orgullo y de genuina perplejidad que nunca le abandonó. Fue la imaginación. Todo fue la imaginación. Es la respuesta más honesta que un artista puede dar. Y también la más insatisfactoria para quien la escucha, porque no explica nada. Solo nombra el misterio sin abrirlo. Hay artistas que ante esa pregunta construyen una narrativa elaborada. Hablan de influencias, de decisiones conscientes, de un proceso perfectamente trazado. Se convierten en los biógrafos de su propia genialidad. Consuelo Velázquez no hizo eso nunca. Porque Consuelo Velázquez sabía, con toda su honestidad, que la canción le había salido de dentro sin pedir permiso, que en algún momento de aquella tarde de 1940 algo había pasado a través de ella sin detenerse a explicarse. Los grandes momentos del arte no se planifican, se producen. Son accidentes controlados, instantes en que el talento y la emoción y el silencio y la ignorancia confluyen de una forma que no se puede repetir, ni calcular, ni enseñar. Bésame mucho fue uno de esos momentos. Y Consuelo Velázquez, la niña que no podía salir a la calle, la muchacha que nunca había besado a nadie, fue el vehículo de ese momento. Nunca el origen, siempre el canal. Regresemos al principio. Y una mujer que no sabe lo que es un beso, escribe la canción del beso más famosa de la historia. Una mujer que imagina en lugar de vivir, crea algo más real que cualquier cosa que haya vivido. Una mujer que nunca entendió su propia obra demuestra sin querer que el arte más auténtico no viene de la razón, sino de algo más oscuro y más necesario y más difícil de nombrar. Frank Sinatra lloró. Los Beatles la tocaron en su audición más importante. Los cosmonautas soviéticos la llevaron al espacio. 1000 artistas de 100 países distintos la grabaron en todos los idiomas posibles. Y en todos esos contextos, en todos esos momentos, la canción llegó donde tenía que llegar. Al lugar exacto donde la razón se rinde y el cuerpo se rinde y queda solo eso que todos sentimos y nadie sabe nombrar bien, el miedo a perder lo que amas. Eso es, Bésame mucho. No es una canción de amor, es una canción de miedo al amor. Una canción del instante antes del final. Una canción de la urgencia del presente. Y la escribió alguien que no sabía lo que era todo aquello de lo que hablaba. Hay algo más en esta historia que no hemos mencionado todavía y que es quizás lo más importante de todo. Consuelo Velázquez recibió el reconocimiento de la industria musical en vida, recibió premios, recibió homenajes, vivió el suficiente tiempo como para ver a los Beatles, para ver a Sinatra, para ver las 1000 versiones de su canción. Y sin embargo, según todos los que la conocieron, nunca terminó de asumir del todo lo que había hecho. Había en ella una especie de distancia modesta con su propia obra maestra, como si la canción le perteneciera y al mismo tiempo fuera de otra persona, como si hubiera sido un canal por el que pasó algo que no era completamente suyo. Los artistas que han creado cosas verdaderamente grandes hablan a veces de esa experiencia, de la sensación de que en los momentos de mayor intensidad creativa no estaban completamente en control.
de que algo venía a través de ellos, no de ellos. Los griegos lo llamaban la musa. Los románticos hablaban de la inspiración divina. Los psicólogos modernos hablan del flujo, del estado en que el yo consciente se retira y la mente trabaja sin interferencias. Consuelo Velázquez no usaba ninguno de esos términos. Simplemente decía, fue la imaginación. Pero la forma en que lo decía, y la perplejidad que nunca desapareció de sus ojos cuando hablaba del tema, sugiere que incluso ella sabía que eso no era una explicación completa, que había algo más, algo que no tenía nombre. Y quizás así debe ser. Los grandes misterios del arte no tienen solución, solo tienen consecuencias. Y las consecuencias de Bésame mucho son tan grandes y tan duraderas que, 60 años después de que Consuelo Velázquez se sentara al piano esa tarde en Ciudad de México, seguimos intentando entenderlas. Si eso no te parece el misterio más hermoso de la historia de la música, es que no estás prestando atención. Consuelo Velázquez murió el 22 de enero de 2005 en Ciudad de México. Tenía 88 años. Llevaba 65 años cobrando los derechos de autor de una canción que nunca terminó de entender. En ese tiempo, Bésame mucho había generado millones de dólares, había sonado en miles de películas y programas de televisión, había sido elegida varias veces como la mejor canción en español de todos los tiempos por las más distintas publicaciones y organismos musicales del mundo. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es esto. En este momento, mientras estás leyendo o escuchando estas palabras, Bésame mucho está sonando en algún lugar del mundo. En un bar de Tokio, en una boda en Buenos Aires, en un estudio de grabación en Los Ángeles, en el altavoz de un teléfono en una habitación de Nairobi, en los auriculares de alguien en el metro de Moscú. Está sonando ahora mismo, y la persona que la escucha siente lo mismo que sintieron los soldados en el norte de África en 1942, y los Beatles en Hamburgo en 1960, y Frank Sinatra en un club nocturno de Nueva York en 1944. La sensación de que el tiempo pasa, de que lo que amas puede desaparecer, de que lo único que puedes hacer es aferrarte a ello mientras puedas. Eso no envejece. Eso nunca va a envejecer. Hay una última ironía que vale la pena mencionar. Consuelo Velázquez cobró los derechos de Bésame mucho durante 65 años. Cada vez que alguien la grababa, cada vez que sonaba en una película, en un programa de televisión, en un anuncio, en un espectáculo, ella recibía una cantidad de dinero. Multiplicado por más de 1000 versiones, en más de 100 países, a lo largo de más de 6 décadas, esa cantidad no era pequeña en absoluto. La ironía es perfecta. La mujer que escribió la canción sin haber besado nunca a nadie, cobró durante 65 años los derechos de millones de besos imaginarios en todo el mundo. Si la vida tuviera guionistas, ese giro final sería demasiado obvio. Pero la vida no tiene guionistas. Solo tiene momentos en que alguien se sienta al piano con las manos frías y el corazón lleno de algo que no tiene nombre, y deja salir lo que lleva dentro sin saber exactamente qué es. Y a veces, en esos momentos, sin que nadie lo planifique y sin que nadie lo entienda del todo, sale algo que dura para siempre. Y lo capturó una chica de 24 años que nunca había besado a nadie. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Hay otro compositor en esta misma lista cuya historia es igual de extraña que la de Consuelo. Se llamaba Álvaro Carrillo y escribió Sabor a mí, siendo un hombre al que la vida le había quitado casi todo. Sin dinero, sin reconocimiento. En un momento en que tenía más razones para abandonar que para seguir. Y sin embargo, lo que salió de él esa noche fue la canción que décadas después Frank Sinatra elegiría para cerrar sus conciertos de despedida. Lo tienes en el siguiente vídeo.